¿Qué onda? Bienvenidos al podcast en donde un par de chicos entrometidos hablamos de fantasmas, ovnis, crímenes reales y otras cosas que pues la neta estabas mejor sin saber. Y hoy es jueves. Por obra y gracia de nuestro señor Cthulhu Chululu, como cada semana me acompaña en el micrófono Edith Jaramillo. ¿Cómo estás, Edith? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí respirando las vibras de noviembre, de estos días revolucionarios, de estos días de patria. ¿Y tú? Con mucho frío. Con mucho frío. Ay, yo pensando en la patria y tú pensando en el frío. Ay, claro. Pues bueno, ¿estás lista para el episodio de hoy? El episodio 2, me parece Sí. que es. Sí. Yeah. Lista. La historia del día de hoy respira aires revolucionarios y transpira sangre. Y mucho sexo, pero sobre todo mucho sexo. Y con esto espero ya haber captado la atención de todos, ¿verdad? Ajá. Esta es la historia del primer asesino serial del que se tiene registro en México y que por su modus operandi fue comparado con Jack el Destripador. Y, de hecho, fueron contemporáneos porque operaron durante la misma época. Esta es la historia de El Chalequero. ¡El chalequero! ¿El chalequero? El chalequero. El chalequero. El chalequero. Su nombre real era Francisco Guerrero Pérez. Nació en 1840 en algún lugar del Bajío que hasta ahora no se ha confirmado, pero deduzco por mi deducción, o sea, deduzco por mi deducción, que fue en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Porque hablaba cantadito? ¿O porque le gustaba el caldo de oso, las guacamayas? Eso sonó algo raro. No, bueno, yo digo que era de León porque él tenía como oficio el de zapatero. Y sin duda uno muy bueno porque tenía mucha precisión para cortar cuellos. Francisco fue el 11º hijo de una familia marcada por el abuso y la pobreza. Su madre se dedicaba al hogar, pero su pasatiempo favorito era golpear a Francisco en la cara. ¿Por qué? Ahí se acaba el estrés. Su padre, por otro lado, era un carnicero que un día fue a comprar unos cigarros y nunca regresó. Uy, un clásico, ya sé. Hay muchos padres que pues todavía siguen sin encontrar algún cigarrillo, ¿verdad? Qué culeros. Harto de su condición económica y de los abusos de su madre, Francisco Guerrero emigró a la Ciudad de México en 1862 y pues para entonces ya tenía 22 años. Y se estableció en el barrio del Peralvillo, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, que es donde comienza a trabajar como zapatero. Y por eso deduzco que era de León. En este lugar fue donde Francisco Guerrero se ganaría el apodo de El Chalequero, gracias a su estrafalaria y elegante forma de vestir con pantalones entallados y chaleco de charro. O sea, un macho de esa época. Este apodo le gustó tanto que hizo que los habitantes del Peralvillo lo llamaran Antonio Prida el Chalequero. No sé de dónde sacó el Antonio Prida, pero es el nombre más ridículo que se pudo poner. Alias el Toño. Alias el Toño. Sin embargo, otras fuentes mencionan que el origen de este apodo pudo deberse por la expresión a chaleco, que significa tomar a la fuerza y que nosotros hoy en día traducimos como a huevo. Y pues esta expresión encajaba perfectamente con el modus operandi de este homicida desgraciado, como veremos más adelante. Francisco se haría muy popular en el barrio del Peralvillo no por su oficio, sino por ser un buen amante, razón por la que el chalequero frecuentaba una pulquería conocida como Los Coyotes, lugar en donde solían reunirse varias sexoservidoras que le ofrecían dinero para acostarse con él, ya que era muy guapo y muy galán. No inventes, ahora sí que como dice mi tía, esas bendiciones de su madre le dieron una arregladita de cara. Le pasó como Calamardo guapo, era Calamardo guapo Sí, prácticamente. Calamardo. Una de estas mujeres era Murcia Gallardo. Qué feo nombre. No le pongan Murcia a nadie, por favor. Bueno, ¿qué tiene de malo? La gente puede llamarse Murcia. Murcia Gallardo era conocida en el barrio del Peralvillo como la burra panda. ¿La burra panda? Sí. No quiero imaginar. ¿Era burra o era panda? Por más que trato de imaginarme por qué le decían la burra panda, no entiendo por qué. De hecho, no explican mucho por qué le decían la burra panda, pero era la burra panda. Al igual que las otras mujeres, Murcia llegó a mantener económicamente a Francisco, como ya lo habíamos mencionado. Pero su relación no se basaba solo en sostener apasionados encuentros sexuales.
pues ambos llegaron a convertirse en socios al comenzar su propio burdel con el que formaron un harén que no solo les dejó buenas ganancias, sino que también sirvió para satisfacer las necesidades de Paquito Chalecos. Ya sé, mentalidad de tiburón. Sí, negocio redondo, o sea, Sí, ganas sí. dinero, obtienes placer, pues ya no tenía de qué preocuparse en la vida. Aunque Francisco Guerrero tuvo un gran número de amantes, se sabe que estuvo casado con una mujer conocida solo como María, con la cual procrearon 4 hijos y que fueron los únicos que reconoció como legítimos. Pero lo más probable es que tuvo más, producto de sus relaciones extramaritales. Pese a su promiscuo e insalubre estilo de vida, Francisco Guerrero Pérez era un católico devoto y un fiel creyente de la Virgen de Guadalupe. Y de hecho, cada que tenía oportunidad, le contaba a sus vecinos del Peralvillo que había sido sacristán de niño. Ajá. Se cree que este pensamiento religioso y su profundo odio hacia las mujeres le llevaron a concebirse como una especie de salvador de la humanidad que necesitaba purgar los pecados de todos. Y pues encontró en las prostitutas a las víctimas perfectas. Fue así que la carnicería del chalequero comenzó. No inventes, pero entonces, o sea, como se concibió a sí mismo como un salvador, si él le ponía el cuerno a su mujer y con todo y su harén. Es que para él las mujeres eran un objeto, o sea, no importaban como seres humanos, las cosificaba. Mm. Aparte, él tenía una autoestima, o sea, inflado, o sea, por los cielos, y creía que podía disponer, pues, no solamente de ella, sino de la gente como quisiera. Le encantaba que le tuvieran miedo. A partir de 1880 comenzaron a aparecer los cuerpos de prostitutas pobres en los alrededores del río Consulado. Por esta razón, la prensa lo llamó el destripador del río Consulado, por compararlo con Jack el Destripador y por la zona del río Consulado. Ok. Consulado. El modus operandi de este asesino era muy sencillo. Caminaba por la zona de Santana y Peralvillo, en la que se ubicaban varios burdeles, y se acercaba a cualquiera de las sexoservidoras, no sin antes aclararles que él era el asesino de mujeres que estaba aterrorizando a la ciudad y amenazando con matarlas si no satisfacían sus deseos sexuales. O sea que era un asesino educado, al menos no les avisaba, o sea, bonito detalle. No, de hecho sí les avisaba. No, o sea, sí. Bueno, sí les avisaba. Qué miedo. Prácticamente, a pesar de que les hubiera avisado, Ajá. esto realmente le valía madre, porque ¿Sí? él las mataba de todas maneras. O Pero sea, pues, él o lo sea, hacía para intimidarlas y que accedieran, pero de todas maneras las iba a matar porque después, ¿quién no dice que lo iban a delatar? bueno, eso sí es cierto. Después de sostener sus encuentros sexuales, el chalequero amagaba a sus víctimas, a las que violaba varias veces, mordía y apuñalaba hasta el cansancio para finalmente degollarlas. Ay, ok. En algunas versiones de aquella época se decía que el chalequero usaba una técnica para seccionar los cuellos llamada la borregada Ok. o cuchillada de borrego. Esta técnica consiste en cortar de tajo la yugular y Uy, llegar ok. hasta la tercera vértebra cervical. O sea, las dejaba como Nick casi decapitado. Ay, O sí. sea, les dejaba un pedacito colgando Ay, de no la manches, o cabeza. sea que estaba a nada de cortarles la cabeza, o sea, así. Sí, quedaba, Ay, ay, ay. Ok. quedaba colgando. A diferencia de otros asesinos seriales, el chalequero jamás ocultó su identidad. Al contrario, se ufanaba y se regocijaba de sus crímenes frente a sus vecinos. Y pues a pesar de todo esto, ninguno se atrevió a delatarlo. Pues sí, iba como John Cena. You, Haciendo así como you de... can see me, bitch. Sí. Por su parte, la burra panda, no puedo decir burra panda sin que me dé risa, perdón. Ya sé. La burra panda supo aprovechar el pánico que Paquito Chalecos estaba provocando en la ciudad para vender su protección a las prostitutas. Pero ni siquiera ella se salvó de convertirse en víctima del chalequero, y durante un arranque de ira, Paquito asesinó a la burra panda. Ay, pobrecita, la extrañaremos. Extrañaremos a la burra. Extrañaremos a la burra panda. Con lo que Francisco no contó fue que al asesinar a Murcia, muchas de las prostitutas que trabajaban para él terminarían por denunciarlo, y no solo ellas, sino que los testimonios de varios de sus vecinos finalmente hicieron que fuera arrestado el 13 de junio de 1888 en la pulquería Los Coyotes. Dato curioso, el encargado de llevar a cabo esta detención fue el célebre detective Pancho Chávez. Él se hizo famoso por haber arrestado a Jesús Negrete, que es conocido como el Tigre de Santa Julia. Ok, sí. ¿Viste la película? Sí. ¿Y qué tal?
Yo no la he visto. ¿No la has visto? No la he visto, no. No te pierdes de mucho. Ah, bueno. Una vez en prisión, Paquito negó ser el culpable de los asesinatos cada vez que era interrogado. Pero pronto sus declaraciones fueron socavadas por el testimonio de una mujer llamada Emilia, que aseguraba haber sido víctima del chalequero. En su declaración afirmó que Francisco Guerrero Pérez la violó para después estrangularla, hasta que creyéndola muerta la abandonó a la orilla del río Consulado. No inventes, ¿pero que no estaba muerta? Pues no, se hizo la muerta, yo creo. Oye, me recuerda a algo que vi este fin de semana. Estaba fingiendo ser muerta. ¿Estabas fingiendo estar muerta? Estaba fingiendo ella. ¿Pero por qué? ¿A qué te recordó que algo que viste el fin de semana? En la película de Shang-Chi. Yo pensé que ibas a decir algo, no sé, más fuerte y me sales con eso. No, las personas que ya la vieron van a saber a qué me refiero. Durante su juicio, Francisco confesó que había cometido sus crímenes debido a que creía que las mujeres debían ser fieles a su marido y el adulterio debía ser castigado. Así que él era el pecado y el verdugo. Es algo contradictorio, porque pues él mismo era proxeneta. De hecho, sí era muy contradictorio porque incluso una de sus hijas, ya ves que te dije que tenía 4. Ajá. Una de ellas era prostituta. Ok. De hecho, podríamos pensar que la verdadera razón de todos sus crímenes era por misoginia. Pues entonces, pues me imagino que de todo vino de los golpes en la cara La cara que le daba su mamá. Yo creo que estaba estresada la señora y así sacaba su... ¿Pero por qué? Señoras, no saquen así su estrés, por favor. Sí, Los niños son el futuro de México. No dudo que todo este comportamiento agresivo viene de ahí, de su mamá. De hecho, hay muchos asesinos seriales que nacen por traumas que les genera la madre. ¿O el padre? En la mayoría de ellos siempre es la madre. Qué mala onda. En un análisis psicológico que se hizo en épocas recientes, se cree que el chalequero padecía 1 o 2 trastornos relacionados con la personalidad errática. Específicamente la personalidad antisocial y el de la personalidad narcisista. ¿Habías escuchado alguno de estos términos? Tiene que ver con la autoconcepción de algún tipo de superioridad sobre los demás o algo así, me suena, ¿no? Sí, de hecho, básicamente el trastorno de la personalidad narcisista le generaba sentimientos exagerados de autovaloración propia y, como dices, todo viene precisamente de la madre. La madre sí. Por otro lado, las personas que padecen trastorno de personalidad antisocial tienden a ser agresivos y no sienten ningún tipo de remordimiento o culpa. Entonces estas conductas van mucho de la mano y se ven reflejadas en sus conductas. Cuando me refiero a que no solo fue por misoginia, me refiero a que el chalequero no mataba a estas mujeres porque las odiara o porque las veía como pecadoras, sino porque eran un sector vulnerable. O sea, nadie iba a preguntar qué iba a pasar con ellas si se perdían. Esto es lo más gacho de todo el asunto. Le gustaba sentirse empoderado. Aunque a Paquito se le atribuyeron varios asesinatos, solo se comprobó su participación en el homicidio de Murcia Gallardo, la burra panda, y la agresión sexual a Emilia. Por estos crímenes, Francisco Guerrero Pérez fue sentenciado a muerte cuando había sentencia de muerte en México. Sin embargo, este no sería el fin del chalequero. No manches, sobrevivió, ¿qué onda? La sentencia, de hecho, nunca se llevó a cabo. Sí, fue gracias a que su condena a muerte fue revocada por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz Mori. Ay, no manches. Sí, ¿te acuerdas que te dije que estaba relacionado un poquito con estas épocas de la revolución? Sí, o sea, es lo que te digo, pero sí, ese señor era fanático de matar a la gente y de silenciar a las personas. Sí, de hecho, durante su época, Porfirio Díaz se encargaba de desaparecer a muchas personas que lo criticaban. Sobre todo, muchos fueron, no muchos, algunos fueron periodistas. Entonces, pues sí, resulta irónico que él quitara la pena de muerte de esta persona, ¿verdad? En lugar de cumplir su sentencia, Paquito Chalecos fue sentenciado a 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Esta prisión, no sé si la has visto, es una fortaleza impresionante en una isla pequeña. De hecho, la construyeron los españoles. Sin embargo, no cumplió con su sentencia completa, porque alguien en la administración de don Porfirio Díaz la cagó y a Paquito le dieron un indulto por error en 1904. No manches, errores administrativos aquí en México, oye, imposible.
No, pues está totalmente imposible y esto ocurre a cada rato. Ya sé. Una vez de regreso en las calles de la Ciudad de México, Francisco, incapaz de contener sus instintos libidinosos y asesinos, cometió un nuevo homicidio. O sea, no se pudo controlar. Ay, El ok. 28 de abril de 1908 apareció el cadáver de una anciana de nombre Antonia. ¿Qué? Era una viejita. Y es que Paquito Chalecos ya era un hombre mayor para cuando salió de la cárcel y para cuando cometió el asesinato ya tenía 68 años, me parece. Ujú. Y ya no tenía pues la fuerza para someter a mujeres y jóvenes y optó por agarrarse a una abuelita. Ay, ¿cuántos años tenía la viejita? Me imagino que unos poquitos más que él. Yo creo que también le quedaban 2 horas. Entonces como que él dijo, Ay. ya le quedan 2 horas. No creo que le voy a dar un rato feliz ya. Guerrero había conocido a la vieja esa en la, a la vieja esa en la pulquería El Morito de la colonia Villas Gómez. Este vato visitaba puras pulquerías, o sea, era un borracho de lo peor. Ujú. Francisco seguía el mismo modus operandi de que ya habíamos hablado, de Sí, que anterior. tenía relaciones sexuales con ellas, en este caso tuvo relaciones sexuales con Antonia y la asesinó con su característico corte de la borregada. De hecho, este corte, esta forma de asesinar fue la que se convirtió en su sello personal, Ujú. pero también hizo que lo volvieran a arrestar. Gracias a este corte, pues fue como de nueva cuenta se pudo identificar a Francisco Guerrero Pérez como el asesino, gracias a la intervención de un reportero y al detective Francisco Chávez, que vieron las similitudes entre este asesinato, y los cometidos por el chalequero 20 años atrás. De hecho, en algunas versiones es nada más el oficial, Francisco Chávez, Ujú. y en otras versiones es nada más el reportero. Me suena más convincente que fue el detective Pancho Chávez. Ey. El chalequero fue arrestado de nuevo el 13 de junio de 1908, exactamente 20 años después de su primera detención. En septiembre del mismo año, Francisco enfrentó un breve juicio en el que fue condenado a la pena de muerte por segunda vez. Ujú. En esta ocasión no hubo perdón por parte de Porfirio Díaz. No, pues Ahora no no. importa, ya no se iba a salvar. Y de todas maneras, aunque se hubiera salvado ya después cuando saliera, también le iban a quedar 2 horas de oxígeno. Pero el castigo nunca llegó para el chalequero, ya que en 1910, que fue el año en el que inició la Revolución Mexicana, Ujú. Francisco Guerrero Pérez murió de tuberculosis, enfermo en la prisión de Belén y murió en el Hospital Juárez a la edad de 70 años. Y así, después de tantos crímenes atroces, falleció el chalequero. Antonio Prida, pa. Se llamaba Ay, Antonio no. Prida. ¿Qué te pareció esta pequeña historia breve del primer asesino serial conocido en México? Ay, pues no sé, siento que la verdad le perdonaron la vida. Ya, o sea, él debía... Morir. Sí, Debieron aprovechar. De hecho, hay mucha información que quedó, que se perdió, no porque no estuviera disponible, sino que mucha información respecto al caso del chalequero se perdió cuando estalló la revolución. ajá. Y mucha información relacionada con este caso, con el de Francisco Guerrero, también desapareció. Por eso no se conoce mucha información al respecto de él. Solo se tienen un par de fotos donde se ve que es un viejo... bueno, es un señor normal, moreno, con Ujú. barba, sombrero, de esos de antes que así se vestían elegantemente, ¿verdad? Ya sé. No, pues la verdad es que mal. O sea, no le deseó la muerte a nadie, pero él sí se la tenía bien merecida. Ya lo estaba persiguiendo en la Ay, portada. sí. Bueno, ese es el episodio número 2 de Chicos Chicos Entrometidos. Edith, ¿en dónde te encontramos en redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. En Facebook como Edith PJ y en Instagram como Edith-Jaramillo. A mí me encuentran en Twitter como Mabus Basper y en Instagram como Mabus Basper. Esto fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye. 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 Bye.